Bueno, empecemos. Soy Jon Ramona. Os voy a explicar en aproximadamente media hora o 3/4 de hora en qué consiste el módulo de control de proyectos de SECRE. Entonces, si queréis luego cuando termine, podéis hacerme preguntas y las vais anotando y me las hacéis luego cuando termine para no interrumpir este mini cursillo. Bueno, lo que vamos a ver principalmente es, he hecho este guión. Lo primero que quiero explicaros es que el módulo de control de proyectos es un módulo gratuito que tiene SECRE para poder imputar gastos e ingresos a un trabajo y saber el beneficio obtenido de ese trabajo. Entonces, ¿qué se considera un proyecto? Bueno, pues a veces un proyecto te viene a la cabeza pues una obra. Entonces, de hecho, antes en SECRE a los proyectos los llamábamos obras y pensábamos más pues, en empresas de construcción, en empresas de fontanería, reformas, albañilería. Pero luego nos dimos cuenta que también empresas de informática, de marketing, ingenierías, estudios de arquitectura tienen sus proyectos, ¿no? Entonces, lo cambiamos de nombre y de ser control de obras lo llamamos control de proyectos, ¿no? Entonces, pues todo trabajo que hacemos en una empresa que se va a alargar en el tiempo y en el que queremos saber el beneficio que nos ha dado descontando a lo que he facturado por él los costes que ha tenido, es para nosotros un proyecto, ¿vale? Entonces, ¿qué costes meteremos en un proyecto? Pues bueno, pues los costes de horas de trabajo, horas de la gente que imputamos a ese proyecto, material que hemos utilizado al hacer ese proyecto, bueno, si usamos material, subcontratación, si hemos tenido que contratar a una empresa que nos haga una parte de ese proyecto, pues sus facturas las meteremos contra ese proyecto y, bueno, compras directas que hagamos contra ese proyecto. Hemos tenido que comprar un material que no teníamos en el almacén, pues directamente esa factura se puede imputar al proyecto. Y luego, por otra parte, se puede imputar también un porcentaje de los gastos generales que tenemos en la empresa. Gastos generales, como puede ser las nóminas del personal administrativo, la gente que no trabaja directamente en los proyectos, o por ejemplo, los gastos de telefonía, de electricidad, etcétera. Son gastos fijos, gastos generales de la empresa, pues podemos decidir qué parte vamos a imputar a cada uno de los proyectos. Bueno, entonces no hay que confundir lo que es el módulo de proyectos con otros módulos que tiene el SECRE, por ejemplo, para el control de avisos. El módulo de control de avisos, que podemos hacer un curso en otra ocasión, es un módulo SAT, para el Servicio de Asistencia Técnica, en el que, bueno, a diferencia de un proyecto, un aviso es algo rápido en el tiempo y que se hacen muchos en un día. Entonces, imaginaros una empresa que se dedica a la reparación y asistencia de calderas. Llama a un cliente que tiene una incidencia, así, pues va un técnico, el técnico repara e imputa pues 2 horas la salida y he cambiado un cable. Bueno, pues eso que sería como un mini proyecto, tenemos otro módulo para ellos que es el control de avisos. Tampoco hay que confundir con el módulo de fabricación. El módulo de fabricación es, bueno, pues es para las empresas que tienen SECRE y se dedican a la fabricación, pues tenemos un módulo especial para ellas en las que el objetivo es llevar un control de lo que fabricamos de cara a saber el coste al que hemos fabricado algo. Es decir, si yo, por ejemplo, me dedico a fabricar tartas, pues bueno, usaré una serie de ingredientes, como puede ser la harina, el azúcar, fruta, mermelada, etcétera, y además de horas de horno, además de horas de personal, y bueno, y al día fabricaré X tartas. Bueno, pues el módulo de fabricación nos va a ayudar a saber cuánto me ha costado fabricar a mí cada tarta. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, el módulo de proyectos podemos usarlo únicamente para imputar costes y saber el beneficio que nos ha dado un proyecto, o podemos usarlo desde el presupuesto. El módulo de proyectos tenemos 2 opciones. Una es, voy a hacer un estudio previo del proyecto para saber de antemano
aproximadamente los costes que va a tener y, bueno, sabiendo los costes, le sumo mi margen de beneficio y ese será mi presupuesto. Eso sería una opción. Otras empresas no hacen presupuestos con el módulo de proyectos. Directamente meten el proyecto para imputarle gastos. Y entonces, el objetivo de estas empresas es únicamente ver lo que han ganado en el proyecto. Bueno, yo os animaría a usar incluso el módulo de proyectos para hacer presupuestos. Bueno, las empresas que no utilizan el módulo de proyectos para hacer presupuestos, ¿dónde hacen los presupuestos? Pues directamente en ventas. Hacen en ventas un presupuesto, se lo mandan al cliente, los cálculos para hacer ese presupuesto los hacen fuera de SECRE y si ese presupuesto se lo acepta el cliente, entonces a partir de esa venta crean el proyecto y luego ya en el proyecto imputan gastos. Y las empresas que hacen los presupuestos desde SECRE usan el módulo de proyectos para hacer una estimación de gastos y de ahí, añadiendo el margen, calcular el presupuesto. Bueno, ahora lo vamos a ver. Una vez que terminamos un proyecto, pues el SECRE recoge los datos del proyecto para facturarlos. Ya sabéis que la facturación se hace siempre desde ventas. Ya el control de cobros, etcétera, todo ya es desde ventas. O sea, en proyectos lo único que haremos será presupuestar el proyecto con unos costes previos, que ya os digo que es opcional, y luego, si nos han aceptado ese proyecto, imputar gastos reales. Y luego ya todo el tema de facturación, compras asociadas a ese proyecto lo haremos pues, en el módulo de ventas, en el módulo de compras, etcétera. Podemos emitir tantas facturas como queramos de un proyecto. Bueno, las facturas pueden ir a origen, podemos certificar. Esto para las empresas de construcción estarán familiarizadas con esto. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer si vamos a trabajar con el módulo de proyectos? Pues es importante que creemos primero el listado de empleados que tiene la empresa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque luego vamos a imputar horas de esos empleados a los distintos proyectos. Entonces es importante que tengamos bien hecho un listado de los empleados de la empresa y en cada uno de ellos que hayamos calculado el coste hora que tiene ese empleado para la empresa. Ahora lo vamos a ver. Luego, por supuesto, también tendremos que crear las máquinas. Y bueno, si tenemos máquinas pues hornos, excavadoras, etcétera, que luego por horas podemos imputar su trabajo a los distintos proyectos. Esto es opcional. Luego los materiales, crear los materiales que habitualmente utilizamos en los proyectos, pues no es lo mismo una fontanería que una albañilería que una empresa que hace páginas web. Una empresa que hace páginas web probablemente materiales no usa. Pero una fontanería pues, tendrá, una empresa o una albañilería pues tendrá ladrillos, cemento, etcétera, que tiene que crear en artículos. El programa siempre va a coger los costes, el último coste que encuentre de cada artículo. También tendremos que dar de alta los distintos proveedores a los que solemos comprar material o a los que solemos subcontratar. Si hay una parte de nuestros trabajos que los subcontratamos, pues bueno, pues crearemos esos proveedores en nuestra base de datos. Si nuestros trabajos son repetitivos, podemos crear conceptos en los proyectos. Bueno, pues es una forma de hacer presupuestos muy rápidos. O sea, si yo, por ejemplo, me dedico a impermeabilizar fachadas, pues puedo crear un artículo que sea metro cuadrado de impermeabilización. Y si tengo calculado que cada metro cuadrado de impermeabilización me lleva 2 horas de operario y X kilos de material, etcétera, entonces puedo presupuestar muy rápido, porque diciéndole los metros cuadrados que tengo que impermeabilizar, el programa me calculará ya los costes que va a tener esa impermeabilización. Luego no tendré más que sumarle mi margen de beneficio. Bueno, lo vemos todo ahora. Entonces, en resumen, el día a día en proyectos, ¿en qué consiste? Primero, recibimos de un cliente una solicitud, hacemos los cálculos previos para presupuestárselo. Esto ya os vuelvo a decir que es opcional. En el caso de que hagamos el presupuesto con SECRE, bueno, pues tendremos que meter los costes que creemos que va a tener para nosotros ese proyecto, sumarle
el margen y le enviamos al cliente nuestro presupuesto. Si nos lo acepta, marcamos ese proyecto como aceptado. Y en ese caso ya pues pediremos a los trabajadores que nos hagan diariamente un parte en el que nos dicen las horas que han dedicado a cada uno de los proyectos, el material que han cogido del almacén o si han comprado material fuera, etcétera. Esto lo pueden hacer de forma tradicional rellenando las típicas hojas de partes del trabajo o lo pueden hacer con una aplicación que tenemos para estos fines. Les podéis decir a los trabajadores que se instalen esta app y que diariamente imputen horas a los distintos proyectos que estén dados de alta, ¿no? Y además que imputen el material que han usado y que, bueno, pues que metan todos los gastos. Otra forma sería que rellenen el parte, lo lleven a la oficina de administración y en la administración se encarguen de meterlo. Bueno, y luego ya cuando termina el proyecto se factura. Podemos hacer todas las facturas, pues una factura mensual en un proyecto que se demora en el tiempo, podríamos hacer cada mes una factura. Bueno, entonces empezamos. Yo lo primero que haría sería, trabajador por trabajador, calcularía el coste hora que tiene un trabajador, cada uno de los trabajadores para mi empresa. Esto lo tenéis que hacer fuera de SECRE, o sea, no tenemos un módulo para hacerlo. Entonces yo os he preparado esta hoja de cálculo como ejemplo, en la que, imaginaos que entra una persona nueva a trabajar en la empresa. Entonces yo lo que quiero es saber cada hora que trabaja en la empresa, cuánto cuesta en la empresa. Yo lo que haría diría, vale, pues el líquido, ¿cuánto le vamos a pagar? ¿Cuánto recibe él en su nómina? O sea, ¿cuál es la transferencia que le hacemos de su nómina? Pues vamos a suponer que fueran 1.600 euros. Vale. ¿En cuántas pagas? Pues 14 pagas, por ejemplo. Bueno, pues entonces el total líquido es el producto de 1.600 por 14, 22.400. Pero por otra parte, este empleado tiene una parte de su nómina que se le retiene, pero que también es coste para la empresa. Bueno, pues imaginaos que fueran 500 euros en cada una de esas 14 pagas. Pues ya son otros 7.000 euros de gasto de la parte de la nómina que le retenemos. Y por otra parte tiene unos gastos mensuales de seguridad social. Vamos a suponer que fueran 550. Uy, perdón, se me ha ido el roto. 550. En 12 mensualidades, 6.600 euros. Luego, aparte, pues he calculado que, bueno, pues que cada trabajador me genera unos gastos, por ejemplo, la asesoría que nos hace las nóminas nos cobra X por cada trabajador, por cada nómina. Además, bueno, pues tenemos un seguro por cada trabajador, le hacemos temas médicos, etcétera. Pues vamos a suponer que al año cada trabajador, en esos conceptos, pues nos sale 350 euros. Bueno, pues el total que he calculado para un trabajador ficticio es 36.350 euros de coste anual para la empresa, ¿no? Esto es un ejemplo que podéis vosotros utilizar para vuestros propios trabajadores dentro de la empresa. Entonces, ahora hacemos un cálculo de cuántas horas reales va a trabajar este trabajador en la empresa. O sea, bueno, pues miramos, trabaja, por ejemplo, 8 horas y media en invierno, luego en verano tiene jornada intensiva y trabaja 7. Bueno, hacemos los cálculos y quitamos los días festivos, quitamos el mes de vacaciones que tiene. Y bueno, pues yo he calculado pues, que una persona, por ejemplo, viene a trabajar aproximadamente unas 1.784 horas al año. Estas son las horas aproximadamente que trabaja una persona en una empresa. Entonces, si tenía un coste anual de 36.350 y trabaja 1.784, la división nos sale que el coste en concreto de este trabajador es de 20,37 euros. O sea, la empresa, por cada hora que trabaja este trabajador, le cuesta 20,37 euros. Otra cosa será a cuánto facturaremos nosotros las horas de trabajo a nuestros clientes. Pero eso no es el objetivo de esta hoja de cálculo. El objetivo es saber cuánto nos va a costar cada hora que trabaje este empleado. Entonces, una vez que tenemos este cálculo hecho, estas 20,37 o 20,38, mejor, euros la hora,
yo ya entro en SECRE y lo que haría, en tablas auxiliares, tenemos una base de datos que son empleados, ¿no? Entonces, imaginaros que he estado haciendo los cálculos para un nuevo empleado que se llama Guillermo, por ejemplo. Pues creo en la base de datos, añado a los trabajadores pues un nuevo empleado que se llama Guillermo, simplemente relleno los datos y guardo. Y ahora lo que voy a hacer es meter, en cuanto se guarde, que hace una serie de comprobaciones, en su ficha, en la ficha de Guillermo, hay un apartado, aparte de meter los datos de su dirección, número de seguridad social, etcétera, hay un apartado de coste hora. Entonces, en el coste hora hay un más, pincho en el más y le diré que desde enero que ha empezado a trabajar Guillermo, su coste hora son 20,38 y lo guardo. Entonces ya el programa sabe que cada hora que impute de este trabajador a la empresa le cuesta 20,38. El tema de proyectos lo tenemos que ver como algo, bueno, no es exacto, porque bueno, pues a lo largo del año una persona pues puede trabajar más horas porque se queda alguna hora de más, puede trabajar menos porque ha estado una temporada enfermo, pero lo vamos a ver un poco, pues es mejor tener unos cálculos que no tener nada. Lo mismo haríamos con las máquinas. Si yo tengo máquinas excavadoras o no sé, o máquinas que he comprado para algún tipo de fabricación, pues las daré de alta aquí, por ejemplo, la máquina excavadora. Imaginaos que hemos comprado una excavadora. Entonces, la máquina excavadora también en su ficha le puedo meter su coste hora, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo haría? Pues en Excel me haría otro Excel para la máquina. O sea, pues iría metiendo la máquina. Pues, por ejemplo, el coste. El coste de la máquina, pues imaginaos que me costó 56.000 euros. Vale. Pues años de vida. Años de vida de la máquina. ¿Cuántos años la voy a tener? Horas que trabaja, horas de funcionamiento. Pues lo que sea. Luego, gastos de mantenimiento anuales. Entonces, utilizando un Excel, más o menos, con lo que me costó la máquina, los años que espero tener la máquina en funcionamiento, las horas de funcionamiento al año, lo que me cuesta el mantenimiento de esa máquina, sin incluir los empleados que la manejan, solamente lo que es la máquina, cambios de aceite, etcétera, pues bueno, pues hago un cálculo y imaginaos que una excavadora, por cada hora que trabaja, me sale 46 euros. Viéndolo aquí, pues bueno, pues me iría aquí, le diría, esta máquina que la hemos comprado el 1 de enero, pues su coste hora son 46 euros, por ejemplo. Bueno, pues esto lo calculáis. Ya tenemos en herramientas tablas auxiliares los empleados metidos con su correspondiente coste hora y las máquinas. Hay más empleados que no trabajan en proyectos. Podría haber empleados que son de administración, recursos humanos, calidad, etcétera, que no se implican directamente en los proyectos. En ese caso no nos importa, no metemos el coste hora, porque como no vamos a imputar horas suyas a los proyectos, esos serán costes directos, o sea, serán los costes de la empresa que tenemos, igual que la electricidad, el teléfono, etcétera. No lo imputaremos por horas. Bueno, luego también tendría que crear los artículos, siempre y cuando yo sea una empresa que utiliza artículos en mi día a día. Por ejemplo, nosotros en Aplimedia no tenemos artículos, en nuestras obras no usamos artículos. Nosotros hacemos programación, hacemos un tipo de servicios que no requiere artículos. Pero si vosotros os dedicáis a la construcción, fontanería, reformas, bueno, pues sí utilizaréis artículos. Entonces tendréis que dar de alta los distintos artículos. Pues, por ejemplo, no sé, si usáis una cola, pues una cola especial, pues la crearéis aquí, la cola especial, el último precio de compra, imaginaros que os ha costado a 28,89. Bueno, el precio luego se va a ir actualizando a medida que compréis. O sea, siempre en proyectos te va a coger el último precio de compra de ese artículo. Pero claro, si tú empiezas con el programa y no has comprado porque ya tenías en el almacén, el programa necesita saber
¿cuánto te costó la última vez? Entonces, el precio de compra es el precio de la última vez que compraste. Bueno, luego ya ese precio se modificará cuando compres, ¿no? Bueno, y por último, meteremos los proveedores. Todos a quienes compramos artículos o a quienes subcontratamos cuando necesitamos algo. Nosotros, por ejemplo, en Aplimedia, pues hay veces que pedimos pues para nuestro programa pues la ayuda de otra empresa de informática que nos haga un módulo, por ejemplo. Bueno, pues imaginaos que esta empresa se llama Informática del Norte, Sociedad Limitada. Bueno, pues creamos sus datos para que cuando estemos haciendo un proyecto, pues ya la tengamos creada. Si compramos artículos, pues meteríamos aquí como proveedores pues a todo el que nos suministra material. Bueno, en este caso, Informática del Norte, le diríamos aquí que el tipo de servicio que nos presta es, por ejemplo, servicios profesionales. Bueno, ya está. Bueno, pues una vez que tenemos ya los empleados creados, las máquinas creadas, los artículos creados, los proveedores creados, ya empezamos con proyectos. Entonces, imaginaros, vamos a hacer dos ejemplos de proyectos. Uno, vamos a hacerlo sin hacer el presupuesto dentro de control de proyectos y otro haciéndolo. Entonces, si yo no lo hago dentro del control de proyectos, pues lo puedo hacer directamente desde ventas. Entonces, imaginaros que en este caso no hago unos cálculos en SECRE. Puede que los haga fuera del programa, pero no los hago dentro de SECRE. Imaginaros que un cliente nos pide un presupuesto para que le hagamos, por ejemplo, un programa a medida para llevar el control de su fabricación. Pues desde ventas, yo digo nuevo, elijo el cliente. Previamente, si no tengo dado de alta a este cliente, lo crearía. Imaginaros que es Coca-Cola. Selecciono Coca-Cola, por ejemplo, y digo fecha de presupuesto, hoy, el día 16. Me voy a las líneas de venta y le digo, por ejemplo, pues programa informático a medida para controlar almacén. Vale. Yo he hecho mis cálculos fuera del programa, por ejemplo, con Presto, que es otro programa para hacer presupuestos de obras, o lo tengo ya claro y digo, bueno, yo por este programa le voy a cobrar 2.000 euros, le voy a presupuestar 2.000 euros a Coca-Cola. Aquí no he hecho ningún cálculo. Entonces, vale, pues simplemente uso ventas como plantilla para mi presupuesto. Yo le mandaría desde aquí, desde ventas, mi presupuesto a Coca-Cola y me quedaría a la espera de si me lo acepta o no me lo acepta. Bueno, no he salvado, perdón. Programa a medida de control de almacén. Vale. Lo meto, lo guardo, vale, ya está. Entonces ahora imprimiría el presupuesto con el formato que cada uno de vosotros tengáis de presupuesto y se lo mandaría al cliente. Y me quedaría a la espera de que me lo acepte o no me lo acepte. En el caso de que no me lo acepte, pues nada, le pondría rechazado. Aquí, rechazado. Y el motivo del rechazo. Pues, no sé, condiciones no le satisfacen, por ejemplo. Y en el caso de que me lo acepte, entonces marcaría aceptado y le pondría la fecha del pedido. En este caso, el cliente sí me ha aceptado el presupuesto y como yo quiero luego imputar las horas que me lleva y todos los gastos que me lleva este proyecto, desde aquí en herramientas tengo la posibilidad de crear un proyecto a partir de esta venta. Pincho aquí, crear un proyecto a partir de esta venta y ya está, ya está. Ya me ha creado un proyecto de Coca-Cola. Aquí me marca que esta venta está asociada al proyecto de Coca-Cola. Le ha puesto el mismo código que mi código de presupuesto, que es 19.136, y si vamos
si vamos a control de proyectos y miramos el último, pues veremos que, bueno, pues ya está aquí el proyecto de Coca-Cola y, bueno, pues con su estructura, programa, medida de control y, bueno, pues eso sería la opción. Desde aquí podría ver el presupuesto, 2.000 euros. Bueno, hemos creado una venta con unos cálculos que hemos hecho fuera del SECRE, por ejemplo, de donde hemos deducido que lo vamos a presupuestar en 2.000 euros. Y le hemos mandado el presupuesto al cliente. Cuando nos lo ha aceptado, le he dicho que me cree un proyecto porque luego le vamos a imputar costes. Ahora vamos a ver cómo lo haríamos si lo que quiero es, para poder presupuestar, hacer una estimación de costes. Vale, pues imaginaros que me llama un cliente y me dice, oye, ¿me puedes hacer un presupuesto de una reforma de un baño, por ejemplo? Somos una fontanería y le vamos a hacer una reforma de un baño. En este caso, pues diría, vale, pues se lo voy a hacer con el módulo de control de proyectos. Entro en control de proyectos y le digo, nuevo proyecto. Entonces, elijo a qué cliente. Previamente tendría que haber metido el cliente, ¿no? O sea, si no existe, pues el cliente. Vamos a suponer que es para un cliente que se llama Coditec, por ejemplo. Bueno, y el título, vamos a poner reforma baño. ¿Vale? Vale, pues simplemente he dado proyecto nuevo, he elegido el cliente, que es Coditec, y el título le he puesto reforma baño. Y lo guardo. Vale, entonces ahora voy a crear la estructura de este proyecto. Un proyecto puede tener muchos capítulos, muchas partidas. Puede tener una parte de fontanería. Dentro de fontanería puedo desglosar lavabo, ducha, bidet, inodoro, albañilería, dentro de la albañilería, paredes, suelo. Bueno, lo puedo desglosar todo lo que quiera. Lo vamos a hacer muy simple. Entonces, ¿cómo se desglosa la estructura? Pues aquí dentro de los botones hay un botón que es para crear la estructura de mi proyecto. Entonces, vamos a hacer un proyecto muy simple. Entonces, vamos a poner fontanería. Vamos a suponer que este proyecto tiene una parte de fontanería, que es cambio de ducha, bueno, pues cambio de ducha y otros accesorios del baño. Así, lo guardo. Y tiene otra parte, por ejemplo, que es albañilería. La albañilería es, pues, no sé, sustitución de pared con baldosa, etc. Bueno, ya está. Entonces, tiene una parte de fontanería, que es esta, y tiene una parte de albañilería. Podríamos decir, por ejemplo, que la albañilería a la vez se descompone en pared. Imaginaros, añado una y le digo, esta pared la llevo a la derecha con esta flecha, la traslado para que sepa el programa que es, digamos, un subcapítulo de la albañilería. Y tiene otro que es suelo, por ejemplo. Lo guardo y lo mismo, el suelo lo llevo a la derecha, o sea, creo la estructura con estas flechas, subiendo y bajando, creo la estructura del proyecto, ¿no? Y en cada una de las partidas, pues puedo poner su título y su descripción. Vale, una vez que tengo la estructura del proyecto, yo hago, por ejemplo, para los temas informáticos o de marketing, un proyecto es más fácil, no suele tener demasiados capítulos. En cambio, las obras ya de construcción pueden tener miles de capítulos como este. Bueno, entonces, una vez que tengo creada la estructura, voy a hacer una estimación de los gastos que va a tener para mí. Entonces, lo voy a meter en cada uno de estos capítulos, voy a meter los gastos que espero tener en esta obra. Entonces, en fontanería hago doble clic y diría, vale, de personal. Pues de personal es que lo va a hacer, puedo decir, lo va a hacer Guillermo, que es la persona que acabamos de contratar en la empresa, que ya, si recordáis, ya os sale que el coste hora de Guillermo es 20,38. Yo le preguntaría a Guillermo, oye, tú como fontanero que tienes experiencia, ¿cuántas horas calculas que vas a tardar en hacer este proyecto? Guillermo me diría, nada, esto yo lo hago en una semana.
una semana son, por ejemplo, 40 horas. Vale. Y le diría también, bueno, pues ¿necesitas ayuda? Sí, que me ayude, por ejemplo, Kepa. Entonces, Kepa es una persona que tenemos en la empresa, su coste es menor y venga, pues que vaya con Guillermo y también estará a sus 40 horas, por ejemplo. Vale, ¿qué más en fontanería? Digo, vale, pues de personal ya no hay más. ¿Necesitas alguna máquina? No. ¿Necesitas material? ¿No? Sí. Pues material, ¿qué material? Entonces aquí iría metiendo el material que voy a necesitar para la parte de fontanería de esta obra. Por ejemplo, voy a necesitar tubo de cobre. Vale. El tubo de cobre, pues voy a necesitar unos 10 metros. La última vez que compré me costó a 12,45. Bueno, pues eso. ¿Y qué más? Y los aparatos, etcétera, etcétera, eso nada, los va a poner el cliente. O sea que no voy a meter más. Bueno, y entonces ahora ya tenemos que esta parte de fontanería, el coste que tiene para la empresa son 1.601,70 euros. Ahora ya me iría a la albañilería. La albañilería la he descompuesto en dos subpartidas, la pared y el suelo. Vamos a hacerlo, los voy a borrar para que sea todavía más simple. Imaginaros que la albañilería es todo uno. Y bueno, imaginaros que la albañilería la subcontrata. No tenemos personal ahora en este momento libre para hacerlo, entonces llamo a otra empresa y le digo, oye, mira, hay que hacer un trabajo de albañilería para este cliente y tal, ¿cuánto me cobrarías? Él me dice, pues eso 2.000 euros. Yo lo que haría sería, en albañilería, no voy a usar personal propio, no voy a usar máquina, no voy a usar material, porque lo va a poner el proveedor, o sí, el material lo pongo yo. Pues bueno, pues voy a poner entonces que se necesitan un saco de cemento y ¿qué más de material? Pues necesito, por ejemplo, baldosas de un tipo en concreto, voy a necesitar 80 baldosas de este tipo y el resto del trabajo lo voy a subcontratar. Entonces me voy a proveedores y elijo el proveedor, un proveedor que se llama Construcciones, pues este, por ejemplo, que me ha presupuestado, me cobra 2.000 euros por hacer el trabajo. Bueno, pues esto sería ya todo lo que es la previsión de costes de mi presupuesto. Este proyecto a mí me va a costar 4.684,7 euros, previsiblemente. Entonces, lo que creemos aproximadamente, este dato lo necesitamos para presupuestar. ¿Mi presupuesto qué tendrá que hacer? Pues tendrá que cubrir este coste y luego generarme un beneficio. Entonces, ¿cómo haré el presupuesto? Pues una vez que ya he metido los costes previstos, aquí abajo tengo un botón, visualizar nuestro presupuesto. Pincho en él y me aparece otra pantalla en donde están las dos mismas partidas, pero en este caso de lo que se trata es de meter mi presupuesto en cada una de las partidas. Voy a fontanería y digo, fontanería, me cuesta a mí 1.601,70. Pues, ¿en cuánto lo voy a presupuestar? No sé, en 2.500. Entonces me dice que estoy poniendo un beneficio de un 35,93. Podría ir subiendo un poco, bueno, que sea, aceptar. Y la albañilería, lo mismo. Me cuesta a mí 3.083. ¿En cuánto lo voy a presupuestar? Pues voy a ponerle, no sé, un 40% de margen. En 5.138,33. Aceptar. Vale, pues ya tengo que mi presupuesto es de 7.642. Como el coste que he calculado es de 4.684,7, el beneficio que espero obtener en este trabajo es de 2.957. Esto luego, cuando ya metamos horas reales, gastos reales, facturas reales, etcétera, veremos si se cumple, si hemos ganado más de lo previsto, si hemos ganado menos o incluso si hemos perdido dinero. Bueno, pues desde aquí ya le mandaríamos el presupuesto con el mismo formato, le mandaríamos el presupuesto al cliente. Ya veis que en la opción 1 hemos ido directamente a ventas y hemos hecho el presupuesto en ventas sin hacer unos cálculos, y en la opción 2 hemos hecho unos cálculos para ver los costes que va a tener para nosotros ese presupuesto y luego costes más margen, hemos calculado el presupuesto. Bueno, pues lo mismo, ahora ya es lo mismo en uno que teníamos para Coca-Cola o en el que tenemos para este otro cliente de reforma del baño, es lo mismo.
estamos a la espera de si nos lo acepta o no nos lo acepta. Vamos a suponer que nos aceptan los dos. Entonces, bueno, pues el de Coca-Cola ya lo habíamos marcado como aceptado y este otro, pues también. Lo marcamos como aceptado, los dos. Bueno, pues marco los dos como aceptados. Puedo poner la fecha en la que empezaremos con este trabajo y ya está. Ya tenemos dos proyectos aceptados, ¿no? Entonces, vale, pues yo le diría a la gente, oye, Guillermo, tienes que hacer la reforma del baño porque nos han aceptado este proyecto. Bueno, y Guillermo, junto con la persona que le va a ayudar, empezaría ya a trabajar para este proyecto. Entonces, diariamente vendría y nos diría, bueno, pues hoy he estado 8 horas trabajando en la reforma del baño, tanto yo como mi compañero. Entonces, bueno, pues de lo que se trata es de imputar esas horas. ¿Cómo imputaría esas horas? Pues dentro de los botones de proyecto tengo uno que es el dibujo como de un hombrecillo que me sirve para visualizar esta botonera. La botonera, la primera opción es imputar horas. Pues si Guillermo ha estado hoy 8 horas, pues le diríamos, vale, pues Guillermo ha estado hoy 8 horas. Incluso le decimos en la parte de fontanería, vale, y su compañero, Kepa, ha estado 8 horas también. Vale, al día siguiente, esto es el día 16, el día 17 ha estado 8 horas, Kepa y lo mismo. Y Guillermo ha estado otras 8. Bueno, así iríamos metiendo las horas que cada uno de los empleados imputa a un proyecto. ¿De acuerdo? No es necesario que las metamos nosotros desde el programa. Si a Guillermo y a Kepa le damos acceso a la app, ellos mismos las podrían meter. Esto ya sería imputar costes reales. Sí. Esto ya son costes reales. Bueno, entonces, bueno, pues así voy a meter aleatoriamente unas cuantas horas. Bueno, pues vale. Luego, por otra parte, otra cosa que tendría que imputar es el material que saco del almacén para esa obra. Entonces, pues Guillermo, si lo hacemos bien, como jefe del equipo, pues cada vez que coge pues, tubo de cobre o el material que sea del almacén, tendría que ir a imputar material y decirle, hoy, para la parte de fontanería de este proyecto, he cogido 11, por ejemplo, metros de tubo de cobre, por ejemplo. Vale, guardar. Al día siguiente, pues, vamos a suponer que el día 17 ha cogido otros 3. Otros 3 de tubo de... O sea, va metiendo, esto es el material, esto es el material que coge del almacén, para que nos lo descuente del almacén y se lo impute al proyecto. Bueno, no tenemos horas de máquina. Cuando termine el proyecto, si le sobra algo de material, podría meter la devolución, lo que devuelve al almacén, ¿vale? Que se descontará del coste del proyecto y se dará de alta en el almacén. Bueno, por otra parte, meterá otros gastos. Por ejemplo, pues entrará en compras. Imagínate que ha tenido que, no sé, para hacer el tema de fontanería, pues ha tenido que alquilar no sé, una máquina especial o un taladro especial. Pues bueno, pues meterá en compras, pues que a la empresa vamos a suponer que fuera esta la empresa, hoy pone la fecha de recepción, todavía no hace falta que sea fecha de factura ni número de factura, ya llegará la factura, pero lo meto como compra, le digo, pues alquiler de taladro. Y digo, bueno, pues esto han sido 80 euros. Y debajo le digo a qué proyecto quiero imputar este alquiler de taladro. Pues le digo, bueno, pues esto lo he cogido para la parte de fontanería de reforma del baño. Ya está, lo guardo. Y así voy trabajando
pues bueno, imputando compras, imputando material, imputando horas. Por otra parte, también nos llegará la factura de la empresa a la que hemos subcontratado para hacer la parte de albañilería. Pues la meteremos también en compras. Pues diremos, vale, pues ha sido una empresa que se llamaba Materiales de Construcción XL, nos ha mandado ya hoy la factura, sea, es un número de factura, y le diremos, pues, reparación, imagínate que me ha puesto reparación baño, me ha cobrado 1.700 euros, un poco menos de lo que me había presupuestado. Le diré que esto es contra la parte de albañilería de la obra de la reforma del baño. Aceptar. Ya está. Guardar. Bueno, ¿qué más? Pero es que además he tenido que comprar yo el material, los ladrillos, etcétera, que necesitamos en esta obra, se lo he tenido que comprar. Como no tenía en el almacén, lo he comprado. Pues también meteré la compra contra el mismo proveedor, por ejemplo, que también vende material, pues le he comprado material hoy, y lo he recibido hoy, y voy metiendo, digo, bueno, pues ¿qué le he comprado? Pues le he comprado pues ladrillos, bueno, he comprado ladrillo clásico, pues 23 unidades o 2 planos. Estoy metiendo un poco datos aleatorios, o sea que luego nos puede dar cualquier cosa el proyecto. Bueno, que imputo a la parte de la reforma del baño de albañilería. Vale. Espera, que lo he hecho mal. Me había olvidado imputarlo, la imputo ahora. La parte de albañilería. Vale, lo guardo. Y además le he comprado, por ejemplo, cemento. Un saco de cemento, de esto que también se lo voy a imputar a la reforma del baño, albañilería. Bueno, ya está. Vale, pues voy metiendo así las compras. Tened en cuenta que toda compra puedo imputarla a un proyecto o imputarla al almacén. Si yo compro material para un proyecto en concreto, lo puedo imputar a un proyecto. Y si compro material del que se usa en muchos proyectos, lo puedo imputar en el almacén y luego sacar cada vez que necesito, sacar material del almacén al proyecto, ¿no? Os recuerdo que sacar material del almacén al proyecto es directamente en el proyecto. Entro en el proyecto, pues como hemos hecho antes, voy al muñeco y le digo imputar material. O sea, este material está pensado para material que cogemos de nuestro almacén, que previamente en compras habremos dado entrada, ¿no? Bueno, entonces ahora ya, bueno, pues termino el proyecto, pero puedo ver cómo va. ¿Cómo va este proyecto? Pues desde el mismo proyecto, en este botón que tiene forma de dólar, pues puedo ver. He presupuestado por él 7.642. Todavía no he facturado nada. El ingreso por este proyecto ha sido cero. Todavía no he facturado nada. En cuanto a costes, había pensado que me iba a costar 4.684,7 y me ha costado menos. Me ha costado 3.193,06. O sea, menos de lo previsto. Bueno, entonces lo voy a facturar. Bueno, pues para facturarlo, un segundo, control de proyectos. Vale, pues para facturarlo me voy a ventas y tengo una herramienta que es crear la venta a partir de un proyecto. Selecciono esto y le digo, a ver, quiero facturar la obra de Coditec, que es la reforma del baño. Bueno, crear nueva. Pues ya me dice, creada correctamente la venta. O sea, lo que me ha hecho ha sido, me ha pasado los datos del proyecto a la venta para poderlo tratar desde aquí. Entonces yo digo, vale, pues le presupuesté 2.503,83 en el cambio de hucha, en la sustitución, 5.138. Pues como he visto que los gastos han sido menores de los previstos, pues le voy a hacer un descuento. En este le voy a hacer un 10% de descuento, por ejemplo. Y en este otro le voy a hacer un 15% de descuento. Pues por ejemplo.
Pero también podría decirle, pero ya que estábamos allí nos ha pedido una modificación que no estaba contemplada en el presupuesto, pues lo meto aquí. Le digo, por ejemplo, pues cambio de bomba de inodoro. Y ya que estaba, pues como goteaba, se la tenía que cambiar. Y esto han sido 50 euros más. ¿Vale? Pues controlar, reforma del baño, fontanería. Entonces, bueno, pues también podría meter un gasto que no estaba presupuestado. Vale, pues ya está. Una vez que ya tengo en ventas lo que quiero facturar con los descuentos que he hecho, pues lo facturo. De factura, ya, dependiendo de la forma de cobro que tenga el cliente, vamos a suponer que quedo con él que me va a pagar a 30, 60, 90, pues bueno, pues pongo la forma 30, 60, 90, me genera 3 vencimientos, bueno, ya eso es la parte del programa de administración, ¿no? Normal. Y lo que podemos ver es en proyectos cómo ha quedado este proyecto. Voy a control de proyectos, reforma del baño, pincho en dólar y digo, vale, pues mira, al final he facturado 6.800, donde inicialmente pensaba 7.000, pero bueno, como ha habido le he hecho un descuento, pues he facturado un poco menos, pero los gastos también han sido menos. Al final, mi beneficio ha sido 3.609,69 frente a los 2.957,46 que esperaba tener, ¿no? Y esto es de la obra en completa, o le puedo decir, ¿cómo ha sido la fontanería? Y me saca, pues, cómo ha ido la fontanería. Ya veis que en la fontanería esperaba un beneficio de 902 y han sido 908, o sea, prácticamente lo esperado. Pero en cambio, en la parte de la albañilería, ahí hemos ganado 700 euros más de lo que esperábamos, ¿no? Porque el proveedor que nos lo ha hecho nos ha cobrado menos. Bueno, ya saco conclusiones. Y ya puedo, bueno, esto lo puedo imprimir, puedo pinchar en más detallado para que me diga de dónde saca estos gastos, o sea, cuánto he facturado, qué gastos he tenido, de material, de empleados, de máquinas, vale. O puedo irme a filtros, sabéis que el engranaje siempre es el acceso a filtros, y decirle, a ver, todas las obras que he hecho desde enero, por ejemplo, muéstramelas. Y saca, pues bueno, pues que ahí está la de Código con compras previstas, reales, las columnas que quiero. O sea, no hace falta ir obra por obra. Podría sacar un listado de todas las proyectos u obras que he hecho a lo largo del año, etc. Bueno, y en el otro proyecto que nos había quedado, que habíamos hecho para Coca-Cola, pues vamos a hacer rápidamente algo para él. Imaginaos que ya el de Coca-Cola, vamos a ver en cuánto lo había presupuestado. Lo había presupuestado en 2.000 euros. Vale, pues nada, imaginaros que yo ahora le imputo horas y digo, bueno, pues el coste que ha tenido la programación a medida para Coca-Cola, pues lo ha hecho, por ejemplo, lo he hecho yo y no sé, y me ha llevado 90 horas. No hace falta que meta día a día. O sea, el resultado al final va a ser el mismo. Si no me he complicado y no he ido metiendo día a día las horas, pues puedo poner ahora 90. Bueno, ya está. Entonces, y no ha habido más gastos. Entonces, a ver, ¿cómo va esta obra? Pues bueno, pues ya me he pasado. O sea, he presupuestado 2.000, ya me ha costado solo en personal 3.150. Ya voy a perder dinero fijo en esta obra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me ha llevado muchas horas. Podría ver aquí, por ejemplo, en ver análisis del proyecto, pues bueno, pues podría ver que, bueno, pues las diferencias entre lo presupuestado y en este caso no habíamos hecho cálculos, de horas, entonces pues no puedo compararlo con mi estimación porque no había hecho estimación. Entonces, cuando lo quiera facturar, ya me voy a ventas y le digo, en este caso, ya tengo en ventas el presupuesto de Coca-Cola, que eran 2.000, y lo facturo de aquí directamente, porque no hace falta importar el proyecto porque ya está el proyecto metido en ventas, ¿no? Y en este caso, en este proyecto, pues hemos perdido dinero.
Bueno, eso es lo esencial, lo más importante de los proyectos. A ver, me pregunta alguien, ¿dónde puedo ver todas las facturas de proveedores, clientes imputados a esa obra? Pues lo puedo ver de distintas formas. Yo me puedo ir a compras, hago un filtro y podría hacer un filtro de las líneas, digamos, de las facturas que he imputado. Vamos a suponer, por ejemplo, desde el 1 de enero, le puedo decir, muéstrame las líneas, y aquí puedo filtrar y decirle, muéstrame únicamente las de el proyecto, por ejemplo, de la reforma del baño, no sé si será reforma. Entonces me va a sacar, no he elegido bien, me va a sacar solo las facturas imputadas a este baño, si lo hubiera hecho bien, no he filtrado bien. Otra forma es, me voy al proyecto, busco el proyecto, aquí, vale, y le puedo pinchar en más detallado y aquí veo las compras que he imputado a este proyecto y los gastos que he tenido, pues eso, material de construcción XL, bueno, pues saco de cemento, ladrillos, bueno, pues todas las facturas las veo desde aquí, los gastos que he imputado a ese proyecto. Bueno, ¿qué más? Antes os decía que si yo hago trabajos muy repetitivos, pues puedo presupuestar fuera de la emisión de proyectos y después facturar ese presupuesto a origen sin tener que copiarlo en la factura. Puedo presupuestar fuera de la emisión. A ver, tú para facturar a origen, tienes, o sea, ¿qué es facturar a origen? En construcción se da mucho que cada mes se factura el trabajo que se ha hecho ese mes. No se espera al final de la obra para facturar, sobre todo en obras grandes. Entonces, lo que se hace se hace una factura al mes en la que aparece cómo va el trabajo, o sea, desde su inicio, y se resta lo que se ha facturado ya en meses anteriores. Entonces, para eso, lo que tienes que hacer es, en el proyecto, por ejemplo, en este proyecto, tendríamos que marcar este botón. Certificar, facturar a origen. En ese caso, si tú le dices facturar a origen, entonces cada vez que hagas una factura de este proyecto, te va a restar el facturado anterior. Te lo va a hacer él solo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la opción. Pero claro, lo tienes que hacer desde proyectos, porque si lo haces desde ventas, en ventas entonces tendrías que escribir tú. Bueno, pues voy a facturar 5.000 menos 2.000 que ya facturé el mes pasado. Pues ya lo harías de forma manual. Pero si quieres que te lo haga el programa, lo tienes que hacer desde el control de proyectos. O sea, marcando que ese proyecto quieres que vaya a origen. Entonces, cada vez que factures por ese proyecto, te va a restar el facturado anterior. Y bueno, y lo que puedes hacer, si trabajas a origen, el programa tiene una opción de meter cómo va el proyecto. Entonces, tú puedes decir, por ejemplo, fontanería, el día 16 quiero facturar el 50%. Y de la albañilería, por ejemplo, el día 16 quiero facturar el 25%. Entonces, luego, más adelante, cuando hagas otra medición, te podrás decir que de la facturación, pues el día, por ejemplo, 6, pues ya quieres facturar el 80%. Y de la albañilería, por ejemplo, el día 6 quiero facturar el 78%. En este caso, si meto esas mediciones, cuando voy a facturar desde ventas,
yo le puedo decir herramientas, nueva venta a partir de un proyecto, elijo el cliente, será Covitec, y ya le podría decir si quiero facturar la medición del día 6 de febrero o la medición del 16 y me va a restar el facturado anterior. Si no quieres utilizar proyectos, entonces, claro, el programa no es capaz de restarte el facturado anterior si no vas a utilizar proyectos. En ese caso, tú puedes utilizar el programa como plantilla. O sea, yo siempre puedo poner en ventas, por ejemplo, imagínate que ahora hago una segunda factura de la obra esta de reforma del baño que habíamos hecho, de Covitec, pues yo siempre podría hacerlo desde ventas. Covitec. ¿Cómo era? Covitec. Pues, vale, yo siempre podría hacer una factura manual y decirle, vale, pues voy a hacer una factura el día 6, el número de factura va a ser el que sea, y le pongo, por ejemplo, a mano pues el trabajo realizado, que sean 3.000 euros que le quiero facturar, y le puedo restar facturado anterior 1.200. O sea, cosas así puedo hacer, pero si de lo que se trata es que el programa lo meta solo, pues lo tienes que hacer a través de proyectos. ¿Qué más cosas quería explicaros de proyectos? Los gastos como facturas de Iberdrola que van a gastos generales, ¿en qué porcentaje se imputan a los...? Vale, esto es importante, esta es una pregunta interesante. Vale, cada gasto que meto en la empresa, mirad, por ejemplo, si me llega la factura, por ejemplo, de Iberdrola, la meto, fecha de factura día 16, número de factura, etcétera. Entonces, pues consumo eléctrico. Bueno, pues imaginaros que pago 290 euros de consumo eléctrico. Aquí, este tipo de gastos no lo imputo a ningún proyecto. Entonces, no imputarlo a ningún proyecto equivale a imputarlo a gastos generales. O sea, si no lo imputo a nada, ni a un almacén, ni a un proyecto, me lo mete en gastos generales. Entonces, aquí a gastos generales irían, por ejemplo, las facturas de Iberdrola, de Telefónica, de alquiler del local, de oficinas, etc. Pero también irían, desde movimientos de cobros y pagos, podría meter, por ejemplo, el sueldo, los sueldos y salarios, por ejemplo, del personal administrativo. O sea, imaginaos que el personal administrativo me cuesta 2.600 euros. Pues también te diría que estos son gastos generales. ¿Vale? En cambio, los sueldos y salarios del personal que trabaja en obras, como ya les estamos imputando horas, imaginaos que me gasto 2.600 euros en gastos generales, en el personal administrativo, pero me gasto además otros 8.500 en personal que trabaja en obras. Entonces, en este caso, le digo que no va a gastos generales, porque entonces haría la doble imputación, sino que no lo impute a gastos generales, porque ya voy a imputar a las obras sus horas. Entonces, los sueldos lo tengo que descomponer entre los gastos generales del personal de administración y los gastos de no imputar a gastos generales en el personal que trabaja en las obras, ¿no? ¿Y cómo los reparte estos gastos generales? Pues lo que hace el programa es le asigna un peso a cada proyecto. ¿Cómo le asigna ese peso? Pues lo que hace es calcula qué porcentaje de mi facturación representa cada proyecto. Imagínate que yo este año he facturado 1.000.000 de euros
y hay un proyecto por el que he facturado 10.000 euros. Pues bueno, pues dice, vale, pues este proyecto representa el 1% de mi facturación. Entonces, le imputa el 1% de los gastos generales. Así lo hace, para que sea un proceso automático. Puede que sea justo o puede que no sea tan justo, porque dices, bueno, pero es que una obra me ha llevado más tiempo, lo que sea, pero he facturado poco por ella. Pues, vale, pero bueno, lo estudiamos y vimos que era la forma más fácil. Entonces, es una forma automática, o sea, el programa asigna a cada proyecto el peso, que es el porcentaje anual de facturación que representa ese proyecto, y le asigna ese porcentaje de los gastos generales. Lo que pasa es que para ello, en parámetros, tengo que tener dentro de proyectos, hay una opción que es costes proporcionales. Y aquí yo tengo no tener en cuenta los costes proporcionales, pero si los queréis tener en cuenta, le tendréis que decir tener en cuenta. Entonces, lo hace automático el programa. Entonces, en nuestro caso no los tenemos en cuenta. Hemos llegado a la conclusión de que los gastos en la primedia, los gastos generales no representan muy poco. Entonces, no los tenemos en cuenta. Pero las empresas que utilizan el programa SECRE y quieren... o sea que sí se contemplen los gastos generales, el programa lo hace de forma automática. No puedes tú decirle, méteme el 2% de los gastos de Telefónica. No. En ese caso tendrías que coger y decir, vale, pues la factura de Telefónica de este mes, de los 200 euros, 180 gastos generales y 20 a tal proyecto. Pues ya lo estarías haciendo de distinta forma. Pero si tú no haces nada, si los gastos de Telefónica van a gastos generales, los va a repartir entre todos los proyectos. Bueno, y eso es todo del módulo de proyectos. Entonces, ahora se trata un poco que practiquéis, que miréis para vuestra empresa el uso que podéis dar a este módulo, nos consultéis cualquier duda que tengáis y tanto dudas como propuestas, que podéis decirnos, oye, a mí me parecería más justo o me parecería una cosa importante añadir esto. Pues lo estudiamos. A ver, tengo alguna pregunta. Si quiero ganar un 10%, por ejemplo, de los gastos generales a cada proyecto, no puedes. O sea, tú, bueno, haciendo un presupuesto, sí. Tú cuando haces un presupuesto sí le puedes decir que para hacer el presupuesto le impute el 10% de los gastos generales como un gasto. Pero luego, a la hora de diferenciar entre lo que has presupuestado y la realidad, le va a imputar el peso que tiene ese proyecto. Es decir, tú le puedes decir, vale, a la hora de hacer este presupuesto yo tengo 1.000 euros de gastos normales, de horas, etcétera, y añádele el 10% de gastos generales. ¿Cómo lo haría? Y en control de proyectos, donde estábamos haciendo el presupuesto, ¿vale? Yo le podría decir aquí gastos generales 10%, por ejemplo. Entonces, vale, le va a imputar además como coste el 10% de los gastos generales anuales. Habrá 2.500, pues le ha metido el 10. Vale, lo puedo tener en cuenta a la hora de presupuestar, pero a la hora de ver los gastos reales de ese proyecto va a coger su peso. ¿De acuerdo? Inicialmente quiero usar el programa como plantilla. Mi pregunta es, ¿puedo facturar a origen el presupuesto? Espera, una pregunta que me hacen inicialmente. ¿Puedo facturar a origen el presupuesto? Ay, espera, es que pierdo. ¿Os escriben más gente? ¿Puedo facturar a origen el presupuesto aunque tenga que deducir manualmente? ¿Podría copiarse? Sí, puedes hacer eso. Sí, o sea, el programa tú puedes hacer tantas ventas, tantas facturas como quieras y copiar las líneas y luego modificar las cantidades. Pasa que es, bueno, pues sí, es como dices, es como plantilla. Lo ideal sería que lo hicieras con proyectos pues para tener además más datos, pero sí, o sea, yo en ventas, o sea, si yo en ventas he hecho, por ejemplo, una factura, imaginaos que he hecho esta factura que, bueno, pues tiene una línea, pero podría tener 50. Pues hago otra venta
a otro cliente o al mismo cliente, lo lógico sería al mismo cliente, ¿vale? A 19.139, y yo me puedo ir a líneas y decir herramientas, copiar líneas, y le digo copiar todas las líneas o seleccionar unas cuantas a la 19.139 y me copia todas las líneas. Si hubiera 200, me copia las 200. Luego ya solo tendría que modificar la cantidad en esta, pues decirle, no, pero esto no ha sido 30.000, sino que ha sido, o sea, no ha sido 1, sino que ha sido 1,5, por ejemplo, lo guardo y luego restaría el facturado anterior. O sea, metería, de esta forma, estaría utilizando el programa como plantilla, más que usarlo en el módulo de proyectos. Y luego, por ejemplo, la retención que me preguntabais, la retención aplicada por el cliente, pues vamos a suponer que me retiene un 5% a 365 días. Entonces ya en la factura aparecerá que este cliente me ha retenido un 5% durante 365 días. ¿Qué más preguntas había? Si no hago presupuestos, vale, si no haces presupuestos, entonces el programa te va a dar los gastos que has tenido. Y entre los gastos, si tienes activado lo de los gastos indirectos, te va a calcular el peso que tiene ese proyecto y te va a decir qué porcentaje de gastos generales le corresponde. No le puedes decir que interprete un 10%. O sea, el 10% a la hora de presupuestar sí, pero cuando el programa le dices calcúlame tú los gastos que ha tenido este proyecto, te lo hace por peso, por el peso que tiene ese proyecto dentro de tu facturación. Quiero decir facturar directamente el presupuesto sin tener que copiar. Entonces, si no quieres que te lo haga por peso, desactivas lo de los gastos indirectos. Entonces le dices que no lo quiero hacer por peso. Y entonces tú será en el que tienes que meter una línea más, que será gastos indirectos que le corresponden. Calculas un 10%, pero no hay otra forma. O sea, la forma es o automática o lo haces tú de forma manual. Pero no le puedes decir, oye, no, calcúlame un 10%. Solamente ese 10% lo puedes hacer en el presupuesto. De forma manual sería meterlo en por ejemplo, imputar un gasto. O sea, tú tendrías que ir a control de proyectos, tendrías que ir, por ejemplo, y decirle, pues, no sé, crearte una cuenta de gastos indirectos, pues lo mismo que tengo aquí, una de dietas, por ejemplo, pues decirle, no sé, imagínate que han sido 123 euros, y le digo, por ejemplo, parte de los gastos proporcionales, gastos indirectos, y le digo, y esto se lo imputo al proyecto, al proyecto que sea. Pero ya ahí lo tendrías que hacer tú de forma manual, o sea, imputar un gasto a un proyecto que tú has calculado que es el 10% de tus gastos generales del año o el 10% de los gastos generales del mes, etcétera. ¿El campo por días de la retención se puede anular? O sea, poner solo la retención, sí. Sí, si no pones nada, se puede, no te saca nada. Venga, pues gracias a todos. Hasta luego.